Hola gente, ¿qué tal? Soy Antonio Luna, médico psiquiatra, y el día de hoy nos toca hablar sobre el manejo y tratamiento de la esquizofrenia. Debo enfatizar primero de que para hacer un buen manejo de la esquizofrenia es importante una buena evaluación. Y en este caso, la evaluación, ¿no?, la pericia que tiene el especialista para hacer una adecuada evaluación es el médico psiquiatra, ¿no? El médico general que se ha formado en medicina y que ha hecho la especialidad de psiquiatría. Una vez que el paciente haya hecho su primer episodio psicótico o si no un rebrote de la enfermedad psicótica, entonces se tendrá que llevar al paciente para evaluación. Esta evaluación integral incluiría lo que es la historia clínica, la evaluación psicopatológica, la evaluación de comorbilidades, ¿no? Eso quiere decir si presenta otro tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión o asma o alguna otra enfermedad. Evaluar los potenciales riesgos como el riesgo suicida, el riesgo de heteroagresividad. También será una evaluación biomédica, quiere decir de que el médico psiquiatra como médico general hará su apreciación desde otro punto de vista de otras especialidades, ya sea cardiología, gastroenterología, especialmente endocrinología, según lo que convenga para poder identificar de repente alguna otra comorbilidad. Por último, se dará el diagnóstico de la enfermedad, con lo cual se podrá inferir y dar un tratamiento adecuado junto con la rehabilitación y el pronóstico de la enfermedad. Ante el diagnóstico de un episodio psicótico, entonces se planteará la siguiente pregunta: ¿será necesario el internamiento o no del paciente? En este caso, hay muchos motivos por los cuales propondríamos un internamiento, pero los más importantes son los siguientes. Si el paciente está muy agitado, hay una agitación psicomotriz bastante evidente. Si el paciente no acepta medicación por vía oral, eso quiere decir que no quiere, no desea tomar sus pastillas. O peor aún, si el paciente no desea alimentarse, también es un motivo bastante importante. Y por el riesgo de agresión hacia el mismo paciente o hacia los demás. Hay que tener en cuenta que el internamiento mínimo sería de 15 días, el máximo de 2 a 3 meses. Así que olvídense de los internamientos prolongados en sanatorios o casas de reposo, ¿no? Eso, por el contrario, es perjudicial para el paciente porque incrementa la estigmatización y deteriora a la persona. Una vez que ya hayamos hecho la evaluación, habremos decidido qué tipo de manejo tendrá, si el ambulatorio o el internamiento, pues decidiremos qué tipo de fármaco vamos a administrar. En este caso, nuestro tratamiento de elección es los antipsicóticos. ¿De qué tipo de antipsicóticos tenemos? Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de antipsicóticos: los antipsicóticos de primera generación y los de segunda generación. O sea, los antipsicóticos típicos y los atípicos. Este tipo de clasificación se les dio de acuerdo a su mecanismo de acción. Los de primera generación, su característica más importante es la de que disminuían los síntomas positivos, o sea, quiere decir delirios y alucinaciones, pero al mismo tiempo tenían muchos efectos secundarios. Para que los antipsicóticos típicos tengan su acción sobre la neurona, actúan a nivel de receptores neuronales, ¿no? Es como si a nivel de la barrera de la neurona, ¿no? Por así decirlo, la pared de la neurona, existen unos receptores, ahí actúan bloqueando la secreción de dopamina, ¿no? Entonces no se secreta dopamina, por tal motivo no habrán síntomas positivos. ¿Cuál es el detalle de disminuir la secreción de dopamina en el cerebro? Recuerden de que la dopamina está incrementada en algunas áreas y disminuidas en otras áreas, ¿no? Si disminuimos secreción de dopamina, por ejemplo, en el área mesolímbica, entonces nos estamos encargando de disminuir los síntomas positivos, ¿no? En este caso, el delirio, las alucinaciones, que son los síntomas que nos están incomodando. Pero al mismo tiempo también disminuiríamos la secreción de dopamina en el área mesocortical y eso incrementaría aún más la alteración en cuanto a los síntomas negativos, ¿no? Entonces, ya de por sí en esas áreas que no hay una secreción adecuada de dopamina, pues también se disminuiría. Entonces la persona presentaría efectos secundarios como la disminución de la voluntad, el aislamiento social, ¿no? Sensaciones o sentimientos depresivos, ¿no? Y el problema de la restricción afectiva, o sea que se le sería muy difícil expresar emociones, ¿no? Agregado a estos efectos secundarios de síntomas negativos, también se agregan
las alteraciones del movimiento. ¿Por qué? Porque también se disminuye dopamina en un área muy importante, que es el área nigroestriatal del cerebro, y esta área se encarga de los movimientos del cuerpo. Entonces, si disminuimos dopamina en esta área, ¿cuál es el resultado? Pues efectos o síntomas extrapiramidales. Son el nombre que se le catalogaron por una asociación anátomo-patológica al momento de descubrir algunas células, pero cuando hablamos de síntomas extrapiramidales nos referimos a unos síntomas muy parecidos al parkinsonismo, ¿no? Son movimientos involuntarios que puede tener el paciente después de estar tomando por un tiempo prolongado la medicación, ¿no? Como el tipo de movimientos en cuentamonedas que tienen algunos pacientes con Parkinson. Las distonías, que son contracciones de músculos bastante grandes, o las disinesias tardías, que son movimientos de algunas áreas del rostro, por ejemplo, son movimientos involuntarios que puede tener el paciente. Y más de manera aguda, la acaticia. ¿Qué es la acaticia? Es cuando una persona siente una intranquilidad, una inquietud, y es un efecto secundario bastante frecuente por el uso de los antipsicóticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los antipsicóticos de primera generación son del todo deleznables, que en realidad no nos ayudan? Pues lo cierto es que no, son de primera elección, por ejemplo, en agitación psicomotriz, o por ejemplo nos podemos valer del efecto de los antipsicóticos de primera generación porque tienen un efecto para generar sedación mucho mejor. Aún así, con un tratamiento a largo plazo, los efectos secundarios son bastante importantes y deterioran al paciente, ¿no? Como les digo, incrementan estos síntomas negativos que pues están relacionados con la cognición y con el afecto, con las emociones. Pero bueno, gracias al avance de la ciencia en las últimas décadas ¿no? han aparecido antipsicóticos mucho más modernos. A estos nuevos antipsicóticos, que al descubrirse lo catalogaron como atípicos porque no tenían la misma configuración, ¿no? molecular que los anteriores, que los típicos, se encontró que tenían una mejor respuesta hacia esos efectos secundarios. ¿Por qué sucedía esto? Porque al momento de generar un antagonismo a nivel de las células neuronales de dopamina, o sea, al disminuir la secreción de dopamina, lo hacen de manera selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que con una poca dosis podían conseguir el efecto antipsicótico. Y no solo eso, sino que también ayudan a la secreción de serotonina mediante un receptor agregado que es el 5-HT. Y este hecho pues hace de que los efectos secundarios sean menores. Sin embargo, a pesar de que tenemos antipsicóticos de última generación, que sus efectos secundarios son menores, de igual manera el efecto de disminuir dopamina en el área mesocortical, el área de las emociones y de la cognición, sigue siendo un problema que hasta ahora no le encontramos solución, porque los antipsicóticos lastimosamente no tienen esta capacidad selectiva en estas áreas. O sea que al final podemos dar un tratamiento mucho más selectivo, con menos dosis, presentar menos efectos secundarios, pero el paciente igual va a ir presentando cierto deterioro cognitivo eventualmente. Eso es muy particular de cada paciente, ¿no? Ahora, claro, como les dije, ¿no? El trabajo con los antipsicóticos atípicos es mucho mejor, incluso puede motivar emocionalmente al paciente, ¿no? De repente a algunos pacientes se les da el tratamiento y mejoran los síntomas negativos. Estoy diciendo que todos los pacientes van a presentar una desmejoría, pero en frecuencia, según los estudios científicos, pues se ha visto de que no hay una mejoría clara, ¿no? O sea, una mejoría franca, por así decirlo. Voy a nombrar a los antipsicóticos típicos más usados, que es el haloperidol, la clorpromacina, la levomepromacina, que están en el mercado, ¿no? Unos ejemplos, y los antipsicóticos típicos como son la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol y la risperidona, que son antipsicóticos que con mayor frecuencia se utilizan por los mismos efectos secundarios disminuidos, ¿no? Y porque vemos que tiene una buena respuesta con los pacientes. Entonces, debido a estos efectos pues, secundarios y a esta poca efectividad frente a los síntomas negativos, es importante
Una vez iniciado el tratamiento y una vez estabilizado al paciente de su evento psicótico, pues hacerle la evaluación neuropsicológica. Con la evaluación neuropsicológica nosotros estamos detectando y evaluamos lo que es el deterioro cognitivo, que tanto el paciente tiene esa capacidad de atención, de concentración, de poder resolver problemas. Y eso pues depende de muchas variables, ¿no? Dentro de las variables más importantes es el tiempo en el que el paciente recibió la medicación antipsicótica, ¿no? Porque recuerden de que de todas maneras, si es que está con mucho tiempo prolongado con un episodio psicótico, pues probablemente también ciertas áreas cognitivas hayan disminuido. Ya teniendo la evaluación neuropsicológica y el pronóstico y el posible deterioro cognitivo que podría presentar el paciente, pues iniciamos con la rehabilitación. Y la rehabilitación va de la mano con la psicoeducación hacia la familia. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes, por su misma condición de sufrir esquizofrenia, son aislados, apartados de las actividades cotidianas de la vida diaria en la misma familia, ¿no? Y muchos familiares no entienden, no comprenden cómo es esta enfermedad. Y así se llega pues a la estigmatización, ¿no? Les produce cierto alejamiento, no comprenden qué problemas puede estar presentando la persona que sufre de esta enfermedad. Entonces, con un buen manejo psicoterapéutico hacia la familia, o sea, se les explica, se les enseña bajo qué términos pueden tratar con su familiar, qué pueden exigirle al familiar y qué no pueden exigirle al familiar, pues se puede mejorar bastante la calidad de vida de estas personas. Hay que evaluar qué tipo de profesión puede desempeñar esta persona, qué actividades puede hacer, y todo eso depende de su propia capacidad del paciente, ¿no? Cada paciente es un individuo único, por lo que habría que ver si es que de repente está apto o no está apto para poder llevar ciertas carreras o ciertos trabajos, ¿no? Y eso se verá en la misma evaluación y con el trabajo multidisciplinario, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad el video. Como siempre les digo, la idea es informar, la idea es poder darles un material que les sea de utilidad, ¿no? Para que puedan entender un poco más lo que es este problema. Y yo estaré encantado de saber más de ustedes a través de sus comentarios. No se olviden darle like al video si les ha gustado, suscribirse, denle a la campanita porque cada vez que yo saque un nuevo video les estarán informando, y síganme en mis redes sociales que se encuentran abajo en la descripción. Nos estamos viendo. Chao.